La secretaria que todos ignoraban, sabía exactamente cómo destruirlos. Cuando se burlaron de ella por llevar el mismo suéter 3 días seguidos. Nadie se imaginó que esa mujer silenciosa, que apenas levantaba la voz para pedir papel, tenía en su bolso una nota doblada, con el secreto que podía destruir a todos en esa empresa. Parte 1. Cuando llegó con el mismo suéter beige por tercer día consecutivo. Las risas fueron discretas, al principio. Pero en una oficina donde las apariencias eran el currículum no escrito. La crueldad se vestía de chisme suave y sonrisas de lástima. ¿Ya viste? Otra vez con ese trapo, murmuró Clara, la gerente de cuentas. Yo no sé cómo no le da pena, respondió otro, mientras fingía revisar su correo. Ella los escuchó, como todos los días, desde su escritorio pegado a la fotocopiadora, con sus gafas gruesas, su cabello recogido sin gracia, y su almuerzo en un tape de plástico rayado. Su nombre era Irene, secretaria de planta desde hacía 11 años. Lo que nadie sabía era que Irene llevaba 2 años planeando su salida. Y no precisamente una salida tranquila. La historia real que nadie vio venir empezó en silencio, con una nota doblada en su bolso, escrita a mano, con letra temblorosa. Una nota que guardaba desde la tarde que la despidieron por error administrativo. Y que luego la recontrataron sin pedir disculpas. Porque nadie más quería su puesto. Ni su sueldo. La nota decía: sabemos que usted no tuvo nada que ver. Pero si esto sale a la luz, todos nos vamos. Piense en su futuro. Le depositaremos un bono como compensación. Confíe en nuestra discreción. Firmado por los 3 directores de la empresa. Hace 2 años. En un sobre sin membrete. Sellado con miedo. Desde entonces, Irene empezó a registrar todo. Correo que entraba. Correo que salía. Horas de entrada y salida. Códigos de facturación, accesos duplicados. Transactions sospechosas. Todo. Guardaba los documentos en una carpeta azul sin etiquetas. Y cuando se llenó, los transfirió a una memoria. Esa memoria, la escondió. Dentro de una caja de clips. En el tercer cajón de su escritorio. Donde nadie miraba. Porque nadie miraba a Irene. Nunca. Ni siquiera cuando entraban directivos con mujeres jóvenes a las oficinas cerradas. Ni cuando el gerente financiero salía borracho a las 3 de la tarde. Ni cuando las cuentas no cuadraban y siempre encontraban a alguien más a quien culpar. Pero Irene sí miraba. Y apuntaba. Y archivaba. Cada día, al salir del trabajo, pasaba por la misma calle donde vendían flores. Nunca compraba. Pero una vez al mes, tomaba una foto del puesto. Desde el mismo ángulo. Siempre a las 6:47 de la tarde. Era su ritual. Un archivo más. ¿Por qué lo hacía? Porque un día, ese puesto de flores apareció en una factura de catering por $120,000 a nombre de decoración de evento interno. Evento que nunca ocurrió. Y proveedor que nunca supo que lo habían usado. La empresa era una cáscara brillante. Reconocimientos por equidad de género. Fotos de su CEO en revistas de negocios. Charlas motivacionales con frases como: todo lo que necesitas está dentro de ti. Pero Irene sabía que lo que estaba dentro era una podredumbre perfectamente maculada. Hasta que llegó esa mañana. La del suéter beige. La tercera seguida. La que despertó burlas un poco más ruidosas. Y fue entonces que Clara, con su sonrisa de oficina, se acercó con una servilleta en la mano. Te dejé aquí los requisitos para el nuevo curso de eficiencia, dijo, dejándola sobre su escritorio. Gracias, respondió Irene sin mirarla. Y un consejo: si necesitas ropa, me avisas. Tengo algunas cosas que ya no uso. Estoy bien, contestó Irene. Claro, no todos entendemos las prioridades, ¿verdad? Y se alejó, riendo entre dientes, sin saber que acababa de cruzar una línea. Una muy delicada, porque ese día, Irene tomó la decisión. Esa noche, llegó a su departamento. Pequeño, limpio, con estanterías llenas de carpetas. Abrió su laptop, insertó la memoria, y comenzó a escribir. Informe interno,
Operación Némesis. Era su propio nombre para lo que había planeado por 2 años. Un informe dividido en 5 secciones, cada una con pruebas, fechas, captures, curios, grabations, evidencias de todo lo que se cocinaba en la cúpula, mientras a ella le ofrecían ropa usada y le decían buena para nada. Pero no lo haría público aún. Primero, dejaría que alguien más probara una cucharada de su medicina. Empezaría con Clara. Al día siguiente, dejó sobre su escritorio una hoja blanca, sin remitente, solo una línea. ¿Recuerdas el curso de eficiencia del que tanto presumes? Estás a punto de reprobarlo. Y adjunto, una foto impresa de Clara saliendo de la oficina del director, a las 10:36 de la noche, con su blusa desabotonada y una copa de vino en la mano. La cámara de seguridad no miente. Y ella tampoco lo sabía. La guerra silenciosa había comenzado. Y el primer disparo venía de la mujer a la que todos ignoraban. La secretaria que no hablaba. La que tomaba nota. La que ahora tenía en sus manos la caída de todo un imperio. Part 2. Clara encontró la hoja al volver de su junta matutina. Leyó la frase. Leyó la hora. Vio la foto. Primero se rió. Después, se congeló. ¿Quién fue? Susurró, mirando alrededor. Pero nadie pareció notar su reacción. Nadie, excepto Irene, que desde su escritorio, organizaba documentos como cada mañana. Serena. Invisible. Minutos después, Clara entró en la oficina del director de recursos humanos. Temblando. ¿Quién tiene acceso a las cámaras? Solo sistemas. Hay una foto. Una imagen mía. No sé cómo alguien la consiguió. ¿Qué tipo de imagen? Privada, comprometida. El director frunció el seno. Clara, ¿hay algo que debamos saber? Ella negó con la cabeza. Pero sabía perfectamente lo que eso podía significar. Y también sabía que si esa foto salía a la luz, su ascenso a subdirectora sería historia. Mientras tanto, Irene caminó hasta el baño del piso de gerencia. Sacó una nota doblada de su bolsillo y la deslizó cuidadosamente bajo la puerta de la jefa de finanzas. Revisa la cuenta 9471. Las facturas de limpieza incluyen vuelos a Cancún. Y tú estás firmando todo sin leer. No firmó la nota. No usó su nombre. Solo se aseguró de que la letra fuera distinta y de que el efecto dominó siguiera su curso. Esa semana, el edificio entero pareció enrarecerse. Las miradas eran más frías. Los pasillos, más silenciosos. Y todos empezaron a sospechar que había alguien que sabía demasiado. Alguien que hablaba sin hablar. Que atacaba sin moverse. ¿Crees que fue recursos? Dicen. ¿O alguien de sistemas? No. Tiene que ser alguien que esté en todos lados. ¿Y si es alguien de afuera? Nadie, ni por un segundo, mencionó a Irene. Porque Irene no existía para ellos. Hasta ahora. Esa misma tarde, Clara la abordó en el comedor. Con una sonrisa forzada y voz suave. Oye, Irene, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También. Oye, quería disculparme si fui grosera contigo el otro día. No fue mi intención. Irene la miró. Primera vez en mucho tiempo. Mirarla de verdad. No te preocupes, dijo, sonriendo apenas. Todos tenemos prioridades, ¿verdad? Clara tragó saliva. Porque entendió. Y se fue. Pero no todos entendían aún. Y ese era el siguiente paso. Esa noche, Irene abrió su carpeta digital Némesis, fase 2. Seleccionó un archivo titulado Informe de bonos 2022. Duplicaciones y beneficiarios falsos. Dentro, nombres de empleados que no existían. Cuentas bancarias con depósitos mensuales. Firmas clonadas. Y al final, la rúbrica del director general. ¿Qué vas a hacer tú en la historia, Irene? Se preguntó en voz baja. ¿La víctima silenciosa o la autora de justicia? 2 días después, los correos de la oficina comenzaron a recibir mensajes anónimos. Uno por uno. Al gerente de marketing. ¿Recuerdas el viaje a Monterrey que cobraste como entrenamiento? El hotel era todo incluido. A la jefa de administración.
Revisa los contratos del proveedor Álamo S.A. Tú nunca los firmaste, pero tu nombre está ahí. Al jefe de ti, sé que eliminaste cámaras del piso 3 el 12 de marzo. Yo tengo el respaldo. Todos los correos iban acompañados de pruebas. Nadie sabía de dónde venían, ni cómo. Solo sabían una cosa. El miedo ya había entrado en la oficina. Y en medio de todo, Irene seguía con su trabajo. Entregaba cafés. Contestaba teléfonos. Ordenaba papers. Escuchaba. Y cada día, ponía en su bolso una nueva hoja impresa. Una nueva pieza de su rompecabezas. Un viernes, el director general bajó por primera vez en meses a los escritorios del personal. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Excelente. Perfecto. Y cuando pasó junto a Irene, ella lo saludó como siempre. Buenos días, licenciado. Él apenas la miró. Ni siquiera se detuvo. Pero en su bolso, ella ya llevaba impreso el contrato firmado a nombre de su esposa. Para un servicio de consultoría externa. Por 1.200.000 pesos. Servicio que jamás se entregó. Esa noche, Irene subió a la azotea del edificio. Donde nadie iba. Sacó su celular. Y grabó su voz por primera vez. Hola. Si estás escuchando esto, es porque ya no tengo miedo. Durante años me tragué todo. Humillaciones, miserias, migajas. Me dijeron que era afortunada por tener trabajo. Aunque lo que hacían conmigo era abuso disfrazado de salario. Pero yo no vine a sobrevivir. Vine a dejar constancia. Y la constancia empieza ahora. Asterisk. La revolución silenciosa continuaba. La estructura temblaba. Y nadie entendía cómo todo estaba colapsando. Sin que nadie gritara. Pero Irene lo sabía. Porque cada pieza, cada caída, estaba calculada. Y lo mejor aún no comenzaba. Parte 3. En las reuniones de comité, las sonrisas empezaron a doler. Las palabras ya no fluían. Todos hablaban sin decir. Todos escuchaban sin oír. Porque todos, aunque no lo confesaran, sentían que alguien los observaba. Y tenían razón. Irene no había vuelto a enviar correos. No necesitaba hacerlo. Ahora los directivos se vigilaban entre ellos. Cada movimiento era sospechoso. Cada decisión parecía peligrosa. Y cada silencio era más ruidoso que cualquier acusación. Un lunes por la mañana, Recursos Humanos recibió una queja anónima. Sólida, precisa. Adjuntaba 5 facturas de un evento que nunca ocurrió. Pagadas a una empresa de publicidad. Registrada bajo el nombre de un ex socio del director. El informe estaba firmado como Informe Interno Némesis Etapa 3. Con eso bastó. La junta de socios externos fue inmediata. Y por primera vez en años, el director fue citado para rendir cuentas. ¿Alguien está filtrando información desde adentro? Le preguntaron. Lo estoy investigando. ¿Quién tiene acceso a ese nivel de archivos? Solo finanzas y gerencia media. ¿Y si no fuera un gerente? Entonces, ¿quién? Silencio. Nadie lo dijo. Porque nadie pensó en ella. Nadie pensó jamás en Irene. Esa misma semana, Clara recibió una carta por mensajería. Sin remitente. Dentro, una sola foto. Una captura de pantalla con su nombre. Y una tabla de Excel donde su firma aparece en aprobaciones de bonos a empleados inexistentes. Y un mensaje escrito a mano. ¿Quieres saber quién soy? Mira a quién no has querido ver. Irene seguía cumpliendo con su trabajo. Nunca alzaba la voz. Nunca llegaba tarde. Nunca se equivocaba. Pero todos comenzaban a sentirse inquietos cuando pasaba. Ya no la ignoraban. Ahora la evitaban. Un jueves por la noche, la directora de finanzas entró a su despacho con los ojos rojos. Había descubierto que su nombre había sido usado para justificar un retiro por 250.000 pesos. Que ella jamás autorizó. Llamó llorando a su esposo. Están usando mi nombre. ¿Quién? No sé, pero alguien me está destruyendo desde adentro. Y por primera vez en su carrera, tuvo miedo de perderlo todo. Al día siguiente, Irene recibió un correo desde una cuenta nueva. Clara. Asunto, podemos hablar. Texto. Si hay algo que necesitas o quieres decirme, podemos tomar un café. Te invito.
Solo tú y yo. Irene no respondió, pero en su archivo digital, agregó la entrada. Clara, etapa 4, intento de acercamiento. Indicador de fractura emocional. Evaluar uso futuro. En su casa, Irene abrió una vieja caja de zapatos. Dentro, recortes de su vida laboral. Una evaluación donde la calificaron como dispensable. Un memorándum que la regañaba por llorar en su hora de comida. Una hoja de Excel con su salario comparado al de un becario nuevo. Y en el fondo, una grabación de voz en su celular. Una conversación capturada por error, cuando había olvidado apagar la grabadora después de una junta. La voz del director, clara, fría. Ella no es una amenaza. No tiene ambición. La tenemos por pena. Y porque nadie más quiere ese puesto. Pero si un día estorba, se va. Punto. Irene cerró los ojos. Reprodujo la frase una vez más. Y entonces supo que había llegado el momento. La siguiente mañana, a las 8:01 de la mañana, envió un solo archivo. No a la empresa, sino a un periodista de investigación que llevaba meses destapando fraudes corporativos. El correo no llevaba nombre. Solo decía, esto no es una denuncia. Es un ajuste. El poder no se arrebata con gritos. Se desmonta con memoria. Y yo tengo toda la memoria que ustedes intentaron borrar. Adjunto. El informe completo. 120 páginas. Documentos. Audios. Vídeos. Firmas. Nombres. Todo. Una semana después, la historia se publicó. Titulada: El caso silencioso. Una secretaria invisible que desmanteló una empresa corrupta desde adentro. El escándalo fue inmediato. Intervención de Hacienda. Investigación oficial. Bloqueo de cuentas. Suspensions masivas. Y entonces, Irene dejó una última nota. Escrita a la parte trasera de una vieja servilleta. No quería venganza. Solo que me vieran. Ahora que lo hicieron, me puedo ir. Y se fue. Sin aviso. Sin despedida. Sin rastro. Pero en el cajón donde siempre guardaba sus clips. Dejaron una pequeña placa. Aquí trabajó Irene. La mujer que nunca levantó la voz. Pero hizo temblar el techo con solo abrir sus archivos. Hartford. El edificio que antes olía a café caro y perfume de marca. Ahora apestaba a miedo. Ya no se escuchaban carcajadas de pasillos ni frases como "¿Y viste la after Irene?", solo teclas nerviosas, puertas cerradas. Y susurros paranoicos sobre auditorías inminentes. La noticia había salido en todos lados. Secretaria desmonta red de corrupción corporativa sin decir una sola palabra. Los medios la llamaban la sombra que los vio caer. La mujer que archivó la verdad. Y, en algunos blogs, incluso, la secretaria Némesis. Pero nadie sabía dónde estaba. Irene no apareció en la entrevista. No dio su nombre. No pidió reconocimiento. Solo desapareció. Durante días, las redes corporativas se llenaron de especulaciones. ¿Era ella? ¿Alguien la ayudó? ¿Sigue viva? ¿Fue venganza o justicia? Y mientras los ejecutivos daban declaraciones frías y guionadas, una carta sin remitente llegó al correo interno del Comité de Ética. No les robé nada. No inventé nada. Solo abrí los ojos. Y no los volví a cerrar. Cada factura falsa, cada insulto, cada desprecio. Lo guardé como quien guarda pruebas en una caja. La diferencia es que yo no quería venganza. Quería memoria. Y ahora la tienen. Sigan sin mí. Ustedes ya aprendieron lo que es que alguien los vea. El director general fue destituido. Los altos mandos investigados. 5 renuncias voluntarias. 3 despidos inmediatos. Y un congelamiento de fondos que aún mantenía a la empresa en terapia intensiva. En medio del caos, Clara renunció. No porque fuera culpable directa, sino porque cada vez que caminaba entre los escritorios, sentía una mirada invisible en la nuca. Una mirada que ella misma había ignorado durante años. Y que ahora la seguía a todas partes. Antes de irse, dejó una flor en el escritorio vacío de Irene. Una nota doblada decía: "Nunca te miré, y aún así me perdonaste con silencio. Gracias. Lo siento, Clara.
Mientras tanto, en una colonia al otro lado de la ciudad, una mujer con gafas gruesas y suéter de estambre entregaba currículums en escuelas pequeñas, librerías de barrio y bibliotecas municipales. No usaba su nombre completo, solo I. Martínez. Y en la sección de experiencia, no mencionaba la empresa. Solo escribía: 11 años como asistente administrativa, especialista en organización, archivo y observación. Un día cualquiera, recibió una llamada. ¿Señorita Irene? Sí. Hablamos de la biblioteca de la colonia Portales. Vimos su solicitud. ¿Está disponible para una entrevista? Claro que sí, respondió ella. Hay algo curioso. Dejó una nota pegada detrás de su currículum. ¿Es para nosotros? La nota decía: no busco jefes, busco dignidad. Y si aquí se trabaja con respeto, cuenten conmigo. Al colgar, Irene sonrió. No con soberbia, no con nostalgia, con paz. Porque no solo había cerrado un ciclo, había entendido algo que nadie le enseñó en sus años de sumisión: que no hacía falta ser poderosa para tener poder. Esa tarde fue a un puesto de flores. Compró una sola margarita y caminó hasta un parque donde los niños jugaban sin miedo, donde las hojas no estaban archivadas, sino vivas, en el viento, en las ramas. En ella, dejó la flor sobre una banca vacía, junto a una servilleta donde escribió: esto no fue venganza, fue memoria, para que otras no tengan que guardar silencio. Durante 11 años más. Esa noche, al llegar a casa, abrió su vieja laptop. Creó un nuevo archivo. Lo tituló Nueva Vida, sin archivos ocultos. Y escribió la primera frase: aquí sí me ven. Part 5. 3 meses después, el caso Irene seguía circulando entre foros laborales, podcasts de justicia social y medios que se resistían a dejarlo morir. Pero ella ya no lo leía. No buscaba su nombre en Google. No revisaba los hashtags. No respondía a los correos de periodistas que la llamaban heroína. Porque Irene no quería fama. Quería paz. Y por primera vez en 11 años, la tenía. Trabajaba en la biblioteca desde hacía 5 semanas. Silenciosa, sí. Pero no invisible. Los niños la saludaban al entrar. Los adultos le agradecían cuando encontraba un libro. Y nadie, absolutamente nadie, le hacía comentarios sobre su ropa, su edad, su forma de hablar, o lo que comía. Un viernes cualquiera, mientras ordenaba una caja de donaciones, encontró un libro viejo, 1984 de George Orwell. Dentro, como separador, una servilleta con una dirección escrita a mano. No era de ella, pero la reconoció al instante. Era la misma letra del director general. La dirección no era de oficinas. Era de una casa, una que Irene había visto una vez, cuando fue enviada a entregar un paquete confidencial. La casa donde él guardaba lo que no quería que nadie viera. Por un segundo, pensó en destruir la servilleta, pero luego la dobló con cuidado y la metió en un sobre sin remitente. La envió a un reportero anónimo, con una nota escrita con tinta negra. Aquí termina mi parte. Ahora, miren lo que otros nunca quisieron mostrar. Ese fue su último acto. No por venganza, sino por coherencia. El siguiente lunes, un nuevo escándalo estalló. Una red de empresas fantasma, propiedades ocultas y desvíos millonarios relacionados con varios altos directivos. El caso Némesis volvía a encenderse. Pero esta vez, ya no la necesitaban a ella para mantenerlo vivo. Irene estaba en otra etapa, una donde los archivos ya no se acumulaban, sino que se cerraban. Un día, una joven la reconoció en la biblioteca. ¿Tú eres la secretaria? La de la historia que se volvió viral. Irene sonrió. Fui muchas cosas. Ahora, soy solo Irene. Tu historia me salvó. Renuncié a una empresa donde me hacían sentir invisible. Hoy estoy empezando de nuevo. Eso es lo más valiente que puedes hacer, respondió Irene. Empezar sabiendo que mereces algo mejor. La joven la abrazó, y al irse, le dejó una nota en la mesa. Gracias por vernos, incluso cuando nadie te veía a ti.
Esa noche, Irene llegó a casa. Abrió su laptop. Buscó el archivo Nueva Vida, sin archivos ocultos, y escribió una sola línea más. No necesitaba que me reconocieran. Solo necesitaba no volver a esconderme. Semanas después, en una ceremonia discreta, la biblioteca donde trabajaba le dedicó una sala de lectura. No con su nombre completo, sino con una frase. Aquí, todos tienen voz, incluso los que un día fueron invisibles. Y en una esquina de esa sala, pegada con cinta, una foto en blanco y negro de una mujer sencilla, sonriendo con la luz de quien ya no carga peso en la espalda, solo dignidad en el pecho.